nous sommes à la troisième leçon de l'organisation du corps humain. Nous avons vu sur la première leçon, très rapidement, nous avons vu que, est-ce que j'y arriverai? Voilà, que la matière vivante est organisée en plusieurs niveaux et nous avons parlé de la vie à partir du niveau cellulaire. Nous avons vu les caractéristiques qui nous disent qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, et nous avons parlé de l'être humain, savoir que nous sommes des animaux et que nous sommes formés par des cellules qui s'agroupent pour former des tissus, des organes, etc., qui nous permettent de réaliser les trois fonctions vitales, nutrition, relation et reproduction. Et que nous sommes hétérotrophes, nous ne sommes pas capables de fabriquer notre matière, nous devons l'obtenir à partir d'autres êtres vivants. Nous sommes tous formés de cellules de type eucaryote, mais toutes les cellules ont une membrane, toutes les cellules ont un matériel génétique qui est l'ADN, et toutes les cellules ont un cytoplasme qui est le liquide qui est à l'intérieur avec les substances chimiques et dans le cas des cellules eucaryotes aussi avec les organites cellulaires. Et donc, la dernière leçon, nous avons appris un petit peu la théorie cellulaire. Nous avons vu que la cellule est l'unité structurelle des êtres vivants, c'est-à-dire tous les êtres vivants sont formés par une ou plusieurs cellules. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est que dans la cellule, il y a toutes les réactions chimiques, c'est-à-dire le métabolisme, ce qui fait que la cellule est l'unité fonctionnelle des êtres vivants. En troisième lieu, nous disons que toutes les cellules viennent d'une autre cellule. D'accord? Et finalement, la cellule contient toute l'information que l'être vivant, dont l'être vivant a besoin pour vivre. Donc c'est l'unité génétique. D'accord? Bien. Par quoi est formée la cellule animale? La cellule animale, nous allons voir l'autre, celle-ci. La cellule animale est formée donc par une membrane plasmatique qui l'entoure. D'accord? Rappelez-vous qu'il l'entoure. Est formée par un cytoplasme qui est le liquide qui est à l'intérieur avec des substances chimiques et les organites cellulaires. Quels sont les organites cellulaires? Nous avons les ribosomes, nous avons le réticulum endoplasmique qui peut être le réticulum lisse ou le réticulum endoplasmique rugueux. Nous avons aussi les mitochondries qui fabriquent l'énergie. Et nous avons aussi l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi fait le transport des substances dans la cellule. Finalement, nous avons les centrosomes qui vont fabriquer le cytosquelette. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le cytosquelette, mais il va fabriquer le cytosquelette. Et puis évidemment, nous avons un organite cellulaire très important qui est le noyau cellulaire. Le noyau cellulaire contient l'ADN et le protège. Donc, rappelez-vous, le noyau cellulaire est formé par une membrane. C'est là, on est là sur le noyau cellulaire. Il est formé par une membrane et dedans il y a le matériel génétique, l'ADN. Dans cet ADN, il y a une région de l'ADN qui va donner lieu à la synthèse des ribosomes. Elle va fabriquer les ribosomes, d'accord? Et le reste de l'ADN est dans le noyau. La mitochondrie, nous l'avons vu aussi, est le deuxième élément dont nous avons parlé dans le dernier cours. La mitochondrie est un organite très compliqué, très complexe. Il y a de l'ADN,
Il y a aussi des ribosomes dedans. Et il y a tout plein de substances chimiques. Ces substances permettent de faire ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire consiste à obtenir de l'énergie à partir de l'oxygène et du glucose, du sucre, plus oxygène. Et nous obtenons de l'énergie, nous obtenons aussi du dioxyde de carbone et nous obtenons de l'eau. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle fait, la respiration cellulaire ? Il coupe cette grande molécule, elle casse la molécule et comme ça on obtient de l'énergie et des molécules plus petites. D'accord ? C'est des réactions qui se produisent dans la mitochondrie. El siguiente orgánulo endoplasmático que vamos, el siguiente orgánulo endoplasmático que vamos a ver es el retículo, ¿vale? El retículo endoplasmático tiene una continuidad con el núcleo. Este es el núcleo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el núcleo y aquí tenemos el ADN. Y en continuidad con esta membrana del núcleo, de aquí sale el retículo endoplasmático. Salen las membranas del retículo endoplasmático, ¿veis? El retículo endoplasmático se divide en dos grandes grupos. Estaría el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué diferencia tienen? Pues son sáculos igual, ¿vale? Con líquido dentro que fabrican igual. El retículo endoplasmático rugoso fabrica proteínas y el retículo endoplasmático liso fabrica lípidos. ¿Vale? Los lípidos son las grasas, acordaros. ¿Vale? ¿Qué tiene el retículo endoplasmático rugoso? ¿Veis estos puntitos de aquí que tiene por aquí? Pues estos puntitos de aquí son los ribosomas. ¿Vale? Estos ribosomas son también considerados como orgánulos muy chiquititos, ¿vale? Que son los que realmente fabrican las proteínas, ¿vale? Estos son, digamos, los trabajadores que fabrican las proteínas. ¿Vale? Y están aquí pegaditos, ¿vale? Entonces, fabrican las proteínas, pero pegados aquí a la pared del retículo, ¿vale? Aquí pegaditos todos, y por eso tiene este aspecto rugoso. El liso, pues el retículo endoplasmático liso fabrica grasas, fabrica lípidos, y por lo tanto no tiene ribosomas, y por eso es liso. El aparato de Golgi es otro de los orgánulos celulares, ¿vale? Este pues también es único, solo tiene un aparato de Golgi normalmente la célula, y estos de los que se encargan básicamente es del transporte. ¿Cómo transportan las sustancias que son fabricadas? Pues las sustancias son fabricadas en el retículo endoplasmático rugoso o en el retículo endoplasmático liso y se desprenden una especie de, vamos a llamarlo, de pues vacuolas chiquititas, ¿vale? De vesículas. Estas vesículas, perdonad porque lo he puesto al revés el dibujo, estas vesículas entrarían al retículo endoplasmático, las veis aquí, ¿vale? Van entrando llenas de las sustancias. Y aquí dentro lo que ocurre es que las sustancias sufren un proceso que se llama de maduración. Es decir, que estas sustancias lo que van a realizar es terminan de fabricarse, terminan de realizarse. Por ejemplo, si fueran ladrillos, pues lo que he dicho antes, ¿no? Pues si fueran ladrillos, a lo mejor pues los pintan, los barnizan y los vuelven lo que se llama funcionales. Es decir, que una vez que salen del aparato de Golgi, esas sustancias ya funcionan, ya sirven para lo que están destinadas, ¿vale? Y para salir del aparato de Golgi, pues el camión que utiliza para el transporte igual es una vesícula, ¿vale? Es decir, una gotita de membrana y dentro tiene pues lo que necesita la célula en su fabricación o demás. A veces estas vesículas, en vez de ir hacia el exterior celular, ¿vale? y llevar las sustancias donde sea, a veces se utilizan para degradar, para poder eliminar sustancias que ya están viejas, por ejemplo dentro de la célula, o que pueden llegar a ser peligrosas, como por ejemplo un virus que nos quiere invadir, ¿vale? Entonces lo que hacen es fabricar unas vesículas que dentro tienen sustancias químicas que degradan, que son agresivas, ¿vale? Son enzimas digestivos,
Y entonces, pues a veces, ¿veis? Meten aquí, por ejemplo, una bacteria que nos ha querido invadir o lo que sea, y la juntan aquí dentro y la degradan, la destruyen, ¿vale? A esto es a lo que llamamos un lisosoma, ¿vale? Produce lo que se llama la lisis. Lisis en biología significa ruptura, rompe, ¿vale? Rompe pues lo que quiere degradar la célula, lo que no quiere que quede en su interior celular, ¿vale? Aparato de Golgi. El siguiente orgánulo del que vamos a hablar es un orgánulo muy peculiar, ¿vale? Este orgánulo pues sería el centrosoma. El centrosoma es un orgánulo celular que está formado por dos tubos que están en perpendicular. Este sería uno y este sería el otro. Estos dos tubos se llaman centriolos. Y estos centriolos tienen como peculiaridad el fabricar unos andamios, ¿vale? Es decir, unas estructuras que realmente son proteínas, ¿vale? Que se llaman filamentos. Y estos filamentos, ¿veis? Los veis aquí, se utilizan, no sé si los veis bien, ¿vale? Pero se utilizan para anclar dentro de la célula, porque imaginaos, la célula está llena de líquido. Todos estos orgánulos celulares no flotan así indefinidamente, incluido el núcleo. Fijaos qué pedazo de orgánulo celular. Si no estuviera anclado, no estuviera sujeto, pues todos los orgánulos estarían aquí aplastados en el fondo de la célula y no podrían funcionar, ¿de acuerdo? Estarían todos aquí amontonados. Para evitar esto, la célula se ha inventado un sistema de andamiaje, es decir, que por dentro está totalmente repleta de este tipo de estructura, ¿vale? Que forma así como una red, y esta estructura que forma la red se llama cito de célula, esqueleto, pues de esqueleto que la sostiene, ¿vale? El citoesqueleto. Pues este orgánulo, el centrosoma, es el encargado de fabricar el citoesqueleto y de permitir que se muevan las cosas dentro de la célula. Si una vesícula tiene que viajar desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Pues va a ser transportada por estos microtúbulos que la van a enganchar y se la van a llevar hasta aquí, ¿de acuerdo? Y así es como dirigen pues el movimiento dentro de la célula, sostiene todos los orgánulos. El citoesqueleto es muy importante y también pues da forma a la célula, porque algunas células sí son así redonditas, pero otras, ¿vale? Como por ejemplo las neuronas, acordaos que tienen una forma, seguro que las habéis visto dibujada alguna vez, que tienen así una forma muy rara las neuronas. Pues imaginaos, esta forma se mantiene gracias al citoesqueleto, ¿vale? Otro orgánulo celular muy importante. Finalmente vamos a hablar de la membrana plasmática. La membrana plasmática no es un orgánulo celular, pero sí que es un componente celular muy importante. ¿Por qué? Pues porque la membrana plasmática aísla lo que decimos, lo que llamaríamos del interior celular, ¿vale?, al exterior celular. Es decir, no permite que pase cualquier cosa. Imaginaos que lo que llega es un virus, que son tan famosos ahora, un coronavirus. ¿Vale? Pues la primera barrera con la que se va a encontrar es con la membrana plasmática. Los virus son muy listos y se buscan las castañas para poder atravesar la membrana, ¿no? Pero realmente, pues la membrana tiene como función como una muralla dentro de una ciudad, ¿no? O sea, lo que hace es una barrera, una protección. Pero claro, la membrana, ¿vale?, no puede ser totalmente aislante, porque si no la célula se moriría, no podría entrar oxígeno, no podrían entrar nutrientes, no podría salir pues los desechos o salir aquellas sustancias que fabrica. Por ejemplo, si es un tejido glandular y fabrica sudor, pues el sudor tendrá que poder salir, ¿no?, de la célula. Entonces, bueno, pues la estructura de esta membrana permite que haya intercambio, ¿de acuerdo? Intercambio de sustancias entre el interior y el exterior, pero este intercambio siempre va a ser un intercambio controlado, es decir, no puede entrar y salir cualquier cosa. Mirad, la membrana celular es una doble capa, se llama doble capa porque tiene una capa aquí y otra capa aquí. No sé si la llegáis a ver, ¿vale?, con el dibujito. Y es una doble capa de grasas, son lípidos, ¿vale?, que se dibujan así como con bolitas y luego con patitas hacia abajo, ¿vale? Es una doble capa lipídica, es una doble capa de grasa. Y esto hace que sea pues fluida, es decir, que no es rígida, sino que se puede doblar, ¿vale? Se puede, por ejemplo, formar una vesícula y luego al final deshacerse la vesícula, ¿vale? Puede, por ejemplo, también formar pues un flagelo, ¿vale?, como en el caso del espermatozoide, ¿vale?, que se mueve.
Entonces, bueno, pues esta membrana permite, digamos, ese posible movimiento o diferencia de estructura, como si fuera un globo, por así decirlo. Se adapta a la forma. Mirad, aquí está el citoesqueleto. ¿Os acordáis que decíamos el citoesqueleto que forma esa estructura de andamio de la célula por donde se sujeta todo, ¿vale? Y dentro de esta membrana a la que se ancla el citoesqueleto, por ejemplo, está sujeto a la membrana, ¿vale? Donde son puntos de anclaje. Y esta estructura pues también tiene otras sustancias que se llaman proteínas, o sea, no solo tiene grasas, aquí tiene grasas, sino que también tiene pues proteínas, que muchas de ellas se utilizan, como por ejemplo esta o esta, se utilizan para detectar, ¿vale? Para poder detectar que hay fuera, ¿vale? Y decir, pues sí, que entre o no, que no entre, ¿vale? Es un poquito la forma de detectarlo. Y estas proteínas, pues muchas veces son poros, es decir, aquí veis que hay un orificio de entrada. Por aquí podría entrar la sustancia o podría salir, ¿vale? También pueden entrar y salir por proteínas de este estilo, o bien pueden entrar y salir por vesículas. Veis que aquí hay una vesícula que se está formando y aquí pues saldría, ¿vale? Llena de sustancias hacia el exterior, ¿vale? Por lo tanto, la membrana plasmática va a ser la encargada también de transportar sustancias, tanto hacia el interior celular como hacia el exterior celular. Depende del momento y de lo que se necesite. ¿Cómo son esos transportes? Pues esos transportes pueden ser o bien de sustancias y de partículas muy grandes o de líquidos, o bien de sustancias químicas, ¿de acuerdo? El agua y los gases son permeables, es decir, que la membrana plasmática deja pasar el agua y deja pasar los gases, ¿vale? No necesita haber un transporte específico, sino que la membrana deja, el agua pasa de forma natural a través de la membrana y los gases pasan también de forma natural sin necesidad de ser transportados. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando son sustancias un poquito más grandes? O bien moléculas, ¿vale? Un poquito más grandes que un gas, o bien directamente pues sustancias sólidas o líquidas. Bueno, pues las sustancias sólidas o líquidas son muy grandes y es así que no hay forma de que quepan pues por los poros que tiene la membrana. ¿Os acordáis que aquí decíamos que había unos poros, ¿vale? Pero por ahí no caben las sustancias sólidas ni las sustancias líquidas. Normalmente se produce la entrada de estas sustancias por un proceso que se llama endo de dentro, ¿vale? Dentro, cito es célula, citosis, ¿vale? Endocitosis, es decir, dentro de la célula, lo meto para adentro, ¿vale? Igualmente también lo puedo sacar hacia afuera, ¿vale? O sea que la endocitosis puede ser del exterior hacia el interior o del interior hacia el exterior, ¿vale? Pero bueno, normalmente endocitosis se denomina al proceso de entrada hacia la célula, ¿vale? Esa entrada de la célula se produce porque la membrana la rodea y entraría dentro con esta parte de la membrana que la ha rodeado, ¿vale? Si esta quisiera volver a salir, pues el proceso en este caso sería el mismo, es decir, que la membrana se va a fusionar y finalmente saldrá hacia afuera, ¿vale? O suelta el producto hacia afuera. Eso se llama exocitosis, ¿vale? Endo hacia adentro, exo hacia afuera. Cuando lo que quiere entrar es un líquido especial, o sea, una parte líquida, estos procesos son más raros, pero se llaman pinocitosis, ¿vale? Líquido, pinocitosis. Un tipo de endocitosis especial es la fagocitosis, ¿vale? Por ejemplo, si esto es una bacteria, ¿vale? Se mete dentro de la célula, ¿os acordáis? Se le pega un lisosoma que lleva enzimas que destruyen y me cargo la bacteria, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente que sepáis, todo lo que entra se llama endocitosis, todo lo que sale se llama exocitosis, cuando son partículas grandes y siempre es mediado por la membrana. La membrana es la que forma la vesícula que lo mete dentro de la célula o la que forma la vesícula que lo saca fuera de la célula si hablamos de exocitosis. ¿Qué ocurre con partículas un poquito más pequeñas? ¿Vale? Los gases, como hemos dicho, y el agua, ¿vale? Los gases y el agua pasan por difusión, ¿vale? Entrarían de forma directa, difunden a través de la membrana, ¿vale? La membrana no es una barrera para ellos pueden entrar tranquilamente, ¿vale?
Y esto pues da lugar a unos procesos que se llaman procesos osmóticos, ¿vale? O de ósmosis, ¿vale? La ósmosis se podría definir como el paso del agua de un sitio de alta concentración, perdón, de un sitio, sí, a ver si lo explico correctamente. Aquí hay poca concentración, ¿vale? Y aquí hay mucha concentración. ¿De qué? Pues de sales, ¿vale? Es decir, tenemos muchas sales y aquí tenemos pocas sales. Y aquí tenemos nuestra membrana, ¿vale? Esta es la membrana. Entonces, el agua, que puede pasar de un lado al otro de la membrana, va a tender siempre a pasar de donde hay poca concentración a donde hay mucha concentración. ¿Por qué hace eso? Pues básicamente para igualar las concentraciones, para que esta concentración y esta concentración sean iguales, ¿vale? Entonces, pues pasa más agua aquí. Imaginaos que estamos hablando de vasos, los voy a dibujar aquí arriba, ¿vale? Tengo dos vasos separados por la membrana, esta es la membrana. Y aquí he hecho 5 cucharadas de sal, tengo un mogollón de sal. Y aquí he hecho una cucharadita de sal, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que al final, y lleno los vasos hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ocurre en un proceso osmótico? Que el agua de este vaso va a ir hacia el agua de este vaso, ¿vale? Y aquí habrá más agua, subirá el agua, ¿vale? Sube el agua, ¿por qué? Pues porque así la concentración se iguala. Aquí hay menos sal, menos agua, y aquí hay más sal y más agua. De forma que si yo bebo agua de este vaso o bebo agua de este vaso, me sabe igual de salada. La concentración es la misma. Pues esto ocurre en las células, ¿de acuerdo? Las células van a tener un nivel de difusión de agua relacionado con la cantidad de sales disueltas, de sustancias químicas disueltas. Si yo aquí tengo muchas sustancias químicas disueltas, ¿veis? El agua entra. ¿Para qué? Pues para igualar la concentración, ¿vale? Entonces las células tienen que tener cuidado y no deben tener muchas sustancias dentro, porque entraría el agua y estallaría la célula, ¿vale? Empezaría, si está en la célula y empieza a entrar el agua porque dentro hay muchas sales, pues crece y acaba reventándose, ¿vale? ¿De acuerdo? Se produciría la lisis celular, se rompería la célula, ¿vale? Entonces eso no interesa. Por eso interesa mantener siempre la concentración dentro de la célula de las sales. No quieren que se llene de sales, entonces tienen una forma de transportar las sales. Las células controlan la cantidad de agua que tienen dentro gracias a el transporte de sales. Sacan o meten sales para mantener el equilibrio, ¿vale? Para que la ósmosis, acordaos, para que la ósmosis sea la adecuada, para que el agua no entre ni salga de forma descontrolada, ¿vale? Entonces, ¿cómo transportan esas sustancias? Pues van a transportar esas sustancias de dos maneras. Una que se va a llamar las sales, ¿vale? Acordaos, el transporte pasivo, y otra que se va a llamar el transporte activo. ¿Qué ocurre? Esta es la membrana, acordaos, ¿vale? Esta es la membrana. ¿Qué ocurre en el transporte pasivo? Pues que las sales tienden a entrar solitas, ¿vale? Es decir, pues entran a través de la membrana, o bien a través de la membrana, como los gases, por ejemplo, o bien por poros que hay en la membrana, pero entran solas. ¿Por qué? Pues porque aquí hay muchas y aquí hay poquita. Entonces las sales pues siempre van a tender a ir de donde hay mucha sal a donde hay poquita. Entonces entran, ¿vale? Para estar igual. Pero ¿qué ocurre? Pues que a veces la célula quiere sacar sales, porque ya os digo que es un peligro a veces tener muchas. Entonces cuando quiere sacar las sales las va a sacar a contragradiente, es decir, que aquí hay pocas sales y aquí hay muchas sales, y lo que quiero es que salgan, ¿vale? Que salgan más todavía, ¿vale? Esto es como quiero sacarlas todas o quiero que salgan más sales. Entonces, para que salgan, como es en contra de lo que quieren hacer estas sales, que no quieren salir, pues para que salgan tengo que utilizar energía. Las tengo que coger de la manita y sacarlas, y eso es un gasto de energía, ¿vale? Entonces, vamos a repasar esto, que quizá es lo más complicado de entender, creo yo, de este tema, ¿vale?
La membrana transporta, ¿vale? Es decir, produce un transporte. Este transporte, vamos a borrar, esperaros un momentito, a ver si sé borrar. Vamos a borrar todo lo que he escrito. Y vamos a repasarlo. Decíamos que el transporte, voy a utilizar esta esquinita, ¿vale? Para escribir. Entonces decíamos que el transporte, si es agua, ¿vale? El agua pasa a través de la membrana. Como el agua pasa a través de la membrana, ¿cómo va a pasar el agua? Pues el agua va a pasar siempre. Va a pasar de mayor concentración, va a pasar para igualar concentraciones. Es decir, para que yo tenga, si yo tengo los dos vasos, ¿os acordáis? Que el vaso donde había mucha sal, ¿vale? Que el vaso donde había poquita sal, pues tiene menos agua, y el vaso donde había mucha sal tiene más agua. ¿Para qué? Pues para estar igual de concentrado, ¿vale? Al estar igual de concentrado, he dibujado la flecha al revés, chicos. Al estar igual de concentrado, a ver, que no os quiero liar. Al estar igual de concentrado, se para la transmisión de agua, ¿vale? Entonces el agua siempre va a pasar de menor concentración a mayor concentración, ¿vale? Va a ir de donde hay menos sales a donde hay más sales para igualar las concentraciones. Esto es lo que hace el agua y a este proceso se le llama ósmosis. Y en el caso de las células de nuestro cuerpo puede llegar a ser peligrosa porque si aquí hay muchas sales pasaría mucho agua y si esto fuera una célula, si fuera un vaso, pues el agua se desbordaría. Y si fuera una célula, pues podría llegar a estallar. ¿Cómo controlan entonces las células la cantidad de sales que tienen dentro para evitar que se llene de agua? Pues mediante procesos, ¿vale?, de transporte, que pueden ser transporte pasivo, que no requiere energía, y transporte activo, que sí requiere energía, ¿vale?, que es importante tener energía. ¿En qué consiste el transporte pasivo? El transporte pasivo consiste en que yo tengo mi membrana, aquí tengo poquitas y aquí tengo un montón. Y entonces, como aquí hay muchas, tienden a ir hacia donde hay menos, que eso nos pasa incluso a nosotros. Si estamos en determinados lugares, pues tendemos a esparcirnos, ¿no? Pues esto igual, donde hay muchas tiende a ir a donde hay menos, ¿vale? Y entonces no requiere energía. ¿Pero qué ocurre? Pues que a veces la célula no quiere que se llenen de sales, porque si se llena de sales se entra agua. Entonces las quiere sacar, pero como las quiere sacar, pues ya no es lo que se produce de forma natural, sino que tengo que utilizar energía. Tengo que utilizar energía para sacarlas. Y esto es lo que llamamos el transporte activo. Y el transporte activo se hace siempre a través de poros, ¿vale? Las cojo de la mano y las voy sacando, ¿vale?, mediante transporte activo. Y luego, pues claro, cerraría los poros para que no entraran, ¿vale? Pues si no, menuda gracia, si todo lo que saco vuelve a entrar, ¿vale? Esas son las 3 formas de transporte que tienen las células. El próximo día ya seguiríamos con los tejidos.